Esta tecnología está desde los 90s, se dice que la primera llamada de segunda generación comercial fue en el año 92 y consecuencia a algunas necesidades que existen en base a los servicios que se están dando ahora, se llegó a la tercera generación, algunos lo conocen como IMT 2000, y las tecnologías principales son estas tres, que también las vamos a revisar ahora. ¿Por qué vemos tercera generación, tres tecnologías, segunda generación, tres tecnologías, cuatro y así? La primera razón es porque siempre ha habido una suerte de competencia entre lo que es Estados Unidos y Europa. Y ahora también está, digamos, entrando a esa competencia la parte de Asia. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía de que los europeos sacaban una tecnología en base a un estándar que ellos habían definido y los estadounidenses o americanos sacaban su equivalente, o viceversa, no necesariamente el orden era ese. Entonces, básicamente por esa razón es que se tiene, por ejemplo, GSM, que es una tecnología europea, y se tiene lo que es CDMA y TDMA, que no es europea. En el otro caso, UMTS también, que nació en Europa, CDMA, que es la evolución de la parte americana o estadounidense. Una la define la ETSI en Europa, la otra la define la ANSI en Estados Unidos. Como les digo, estas tres las he puesto ahí de manera principal porque son las que se encuentran de manera comercial. Estas con mayor uso, estas están siendo en realidad reemplazadas ya en nuestro mercado, han sido reemplazadas hace pocos años atrás, han sido retirados. Y ahora, como les digo, la cuarta generación ya es una realidad, ya lo tenemos definido y seguro en los años venideros vamos a tener redes de este tipo comerciales alrededor del mundo y por qué no de repente en nuestro país. Básicamente una red de comunicación celular, comunicaciones móviles tiene como servicio básico las conversaciones, la voz. Entonces, no lo voy a tocar mucho porque no hay mucha diferencia, digamos, o sea, la calidad que se brinda entre la segunda, tercera generación y las venideras siempre va a ser la misma para la voz, ya una calidad muy buena donde normalmente hay una interacción limpia, se pueden entender las conversaciones. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos un poco más al otro mundo que se está desarrollando mucho en las comunicaciones móviles o comunicaciones celulares. ¿A qué me refiero? Me refiero a los datos, a internet, ancho de banda, velocidad, contenido, comprar fotos, comprar música, ver videos, YouTube, no sé, Skype y todos los software que muchos de ustedes están bastante familiarizados, Facebook, Hi-Fi, todo eso. Se trata de tener la posibilidad de accederlo desde un equipo móvil, desde un celular. Estando acá yo puedo revisar mi correo, puedo entrar a las aplicaciones que les acabo de mencionar. Consecuencia de las necesidades que les estoy diciendo de transmisiones de datos en comunicaciones móviles, ya desde las generaciones anteriores se han venido teniendo servicios de este tipo. El inconveniente con lo de la segunda generación, llamemos inconveniente, porque estamos ahorita hablando de velocidades mucho mayores, pero en su época se tenía como inconveniente el que eran velocidades pequeñas, 16 kilobits por segundo, 14 kilobits por segundo. No se podía, como ahora, por ejemplo, bajar un archivo a 1.5 megabits por segundo por un celular. Te tomaba más tiempo, pero se podría decir de que te solucionaba en casos de emergencia. Claro, ahora los servicios te demandan mayor ancho de banda, mayores velocidades, entonces si nos ponemos a ver estas velocidades podemos decir que son bastante bajas. Adicionalmente a eso sucedía que, por ejemplo, normalmente, por lo menos en lo que es GSM, ese servicio de datos se basaba en circuitos. Existe lo que llamamos conmutación por circuitos y conmutación por paquetes. Conmutación por circuitos es la tecnología que se utiliza para las llamadas de voz
o se utilizaba convencionalmente. Son los PCMs 30+2, el time slot de 64 kilobits por segundo, que de una u otra manera se conmutaba para establecer una conversación del número A al número B, del número de origen al número de destino. Ese mismo circuito de 64 kilobits por segundo se utilizaba para hacer transmisiones de datos, que al final de cuentas no nos permitía obtener los 64 kilobits por segundo del time slot, sino valores mucho más inferiores. Esa situación hacía que tuviéramos que pagar por enlace o por circuito dedicado en lugar de pagar por el uso o volumen. Las nuevas generaciones o tecnologías lo que va a permitir es ya no pagar por un circuito, es decir, si yo antes tenía que pagar por haber establecido una comunicación y pagaba los minutos aun cuando estaba enviando información y recibiendo información solo en lapsos de esa comunicación, ya no va a ser así. A partir de las nuevas tecnologías que ya son conmutación por paquetes, voy a tener un esquema similar a lo que se puede tener en los servicios de ADSL, ¿no? Este servicio que se tiene en la casa, es decir, ustedes pagan una tarifa mensual por todo lo que puedan bajar o subir a la internet, transmitir o recibir como información. Entonces, ese mismo esquema se va a empezar a aplicar acá porque ya estamos hablando de comunicación utilizando una red de conmutación por paquetes. Las velocidades, como se muestran ahí, pasan de 43, 14 kilobits por segundo a valores de 2 megabits, 10 megabits, 4.8 megabits en un celular, ¿ok? Estamos hablando en este caso solo de la tercera generación. Veamos, la primera tecnología, ya les dije, la principal característica es que es analógica. No tenía alcance mundial, ni siquiera continental. Me refiero a que cada país tenía su tecnología. Si yo cruzaba de Italia a España, de Italia a Francia, en Europa, no podía seguir comunicado, perdía todo tipo de comunicación. Entonces, una de las razones principales por la que se define la segunda generación de telefonía, que la define ETSI en Europa, es esta, ¿no? Viendo la frecuencia de paso de ciudadanos de un país a otro y perdiendo la comunicación, lo que le piden a la ETSI es generar, en lugar de muchas normas distintas, países nórdicos, Inglaterra, generar una común. Esa tecnología común es la tecnología GSM, que es parte de la segunda generación de las comunicaciones móviles, son comunicaciones digitales. Como les digo, la define Europa, utiliza ya una tecnología digital equivalente a la tecnología de ISDN, y esa parte de ISDN que recibe la GSM le permite tener servicios como ver el número de teléfono que me está llamando, hacer conferencias, poner una llamada en espera, transferir una llamada y otros servicios adicionales. Como le digo, la primera llamada de una red GSM no comercial fue el 91, se dice que la comercial fue el año 92. La arquitectura de una red GSM o de segunda generación involucra el teléfono, que es conocido como Mobile Station, normalmente es el equipo, el aparato con la antena y una tarjeta que no es otra cosa que una memoria. En esa memoria se tiene la identidad del usuario. Ese teléfono se comunica con la celda o célula que se le conoce como BTS o estación base. Esas estaciones base son controladas, son administradas, sus recursos son administrados por un BCC, que es el controlador de estaciones base. Se tiene un TRAO o transcoder. Ese equipo lo que hace es, debido a que estos equipos, esta infraestructura normalmente es una infraestructura que no necesariamente está dentro del edificio del operador, esto va a ser una transmisión que suele ser dinero. Lo que se hace es una compresión de 4:1 permitiendo pagar la cuarta parte de lo que se debería pagar normalmente. Eso viene ya como parte del desarrollo de la tecnología GSM. Acá se tiene la central o conmutador, lo que les mencionaba hace un rato, que son los 64 kilobits por segundo por time slot y que permite hacer la conmutación entre el número de origen y el número de destino. Para poder tener lo que se conoce como la movilidad dentro de una red de comunicaciones celulares o móviles, se hace necesario contar con unas bases de datos. Son en realidad 4 bases de datos, el conocido como BLR, el HLR, AUC y EIR. El BLR es una base de datos que mantiene la información de manera temporal. Cuando yo estoy de visita por el MCC que me da cobertura en la Universidad de Lima, estoy presente en el BLR de esa central. Cuando me voy
de la cobertura de esa central, lo que va a pasar es que me van a borrar de ahí. En el HLR está mi información permanente y solo